pantalla, así que ahí va. Bien. Bueno, el tema para el cual me habían invitado es conversar un poco en esta ocasión sobre el Mercosur, y yo he titulado El Mercosur en la encrucijada, en el sentido de que creo muy difícil poder seguir avanzando sobre los ritmos y direcciones que tenía. Me parece que estamos próximos a un cambio, a definiciones. Va a ocurrir, diría yo, probablemente modificaciones en el curso de acción. Pero para comenzar, abordemos la pregunta: ¿dónde estamos hoy? A ver si esto camina. ¿Qué pasa que no avanza esto? Ahí está. ¿Dónde estamos hoy? Y si uno recorre la prensa, las noticias, etcétera, que van saliendo, lo más destacado es que son temas claves de desacuerdo. Y estos desacuerdos están acerca del nivel del arancel externo común, después vamos a ver qué es eso, están sobre la flexibilidad para realizar acuerdos con terceros mercados, que eso básicamente es la propuesta de Uruguay, y hay también desacuerdos profundos acerca del ritmo que deben adquirir las negociaciones con otros países ya iniciadas, pero que están congeladas y detenidas. Principalmente el tema más espinoso es Corea. Y también se destaca, aunque no con la misma preeminencia, si ustedes observan las noticias, que hay una falta de atención a lo que yo he denominado la agenda interna, la agenda del comercio intrazona, y al trabajo sobre los acuerdos, la implementación de los acuerdos ya firmados, principalmente la Unión Europea y el EFTA, que fueron finalizados en el 2019-2020, al principio de 2020. Entonces, estos son los hechos destacables, que como vamos a ver, son de entidad. La pregunta es, ¿cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y yo creo conveniente, porque uno podría abordar cada uno de esos títulos explayándose en los detalles, etcétera, pero a mí me parece que es mucho más ilustrativo, permite favorecer más la comprensión de lo que está en juego si uno intenta una suerte de recorrido rápido a través de la historia, después ver algunos datos y nuevamente contrastarlos contra este tipo de dilemas que enfrentamos. Entonces, el contexto previo, es decir, ¿cómo llegamos hasta esta situación? Yo diría que, para decirlo en pocas palabras, el Mercosur tiene 30 años de existencia y son 3 décadas de una historia muy cambiante, donde cada una tiene características y matices que le son propios y no trasladan de una a la otra. A mí me parece que lo hay que destacar, obviamente, aquí, es que el Mercosur significó desarticular una serie de tensiones entre Argentina y Brasil, que tienen dos temas que conviene reparar. Una vez pasa muy rápido sobre esto. Uno es la historia alrededor de la Cuenca del Plata, que no es otra cosa, lo miro aquí en la pantalla a Alejandro Eitos, a Nicolás Gadano, que la historia de Itaipú. O sea, el proceso de 1967 al 79, que es de la construcción de Itaipú, fue muy conflictivo entre los dos países, hasta que se llegó al acuerdo que sancionó el tema, que esencialmente es: bueno, miren, esto se construye en el territorio de Paraguay y Brasil, pero Argentina también forma parte del acuerdo acerca del uso de la Cuenca del Plata. Esto en su momento era un conflicto. Y en paralelo, esas tensiones crecían con la competencia que había acerca del desarrollo nuclear. Yo quisiera acá brindar un solo dato que es muy ilustrativo. En noviembre del 83, el entonces delegado del gobierno militar para la conducción de la CONEA, el capitán de navío Castro Madero, noviembre del 83, hace un anuncio en ese clima que les relato, de que Argentina había dominado la tecnología de uranio enriquecido y en la planta de Pilcanilleu. No es casualidad que después, en el 85, precisamente de los gestos de Alfonsín para llegar al acuerdo con Sarney en el protocolo nuclear de Foz de Iguazú,
lo invita a visitar esa icónica planta de Pilcanilleu, en el sur. Entonces, viene ahí, con ese antecedente, la etapa fundacional, el Tratado de Asunción, en 1991. Y acá lo que quiero destacar es que ese Tratado de Asunción elige, con una historia donde había muy poco intercambio comercial entre los firmantes y poco intercambio económico también, salvo este tipo de acciones que les relataba, un modelo de integración profunda. En el artículo primero del tratado se dice que el propósito es construir en 3 años un mercado común. Se constituye como un mercado común, que es la forma más ambiciosa de cualquier proceso de integración. Claramente, uno podría decir, quienes lo negociaron, por inspiración del modelo europeo, pero también se podría decir que era un intento por poner el instrumento de máxima ambición sobre la mesa para desarticular esas tensiones previas y dar la máxima confianza a los socios. Pero el objetivo era llegar a 1995, al 1 de enero de 1995, con un mercado común funcionando, libre movilidad de bienes, factores, capital, etcétera, trabajo, etcétera. Esto suponía, cuando se crea el Mercosur, digamos, además de ese modelo arquitectónico en la cuestión jurídica, se lo hace con la idea del regionalismo como una plataforma de integración al mundo, el regionalismo abierto. O sea, el Mercosur era cerrado relativamente, pero la idea era de, a partir de ahí, integrarse al mundo. Ese era el proceso. Es una acción relativamente temprana. Fíjense que en 1991 México todavía no había firmado el NAFTA con Estados Unidos y son los primeros acuerdos regionales ambiciosos que se constituyen y el primero importante sur-sur. O sea, acá no había ningún país desarrollado en juego. Entonces, este es bien importante. Pero esta idea de convergencia en la cuestión estratégica. Y bueno, comienza un proceso de instrumentación que se hace relativamente rápido en los primeros 3-4 años de funcionamiento, el famoso cronograma de las leñas, y esto lleva a una expansión inicial del comercio, muy importante en esos 8-9 años. Diríamos que los que observaban y escribían, investigaban alrededor de este tema, no habían pronosticado semejante, digamos, fluir de la actividad, no solo del comercio, sino de transacciones económicas y demás. Entonces, había entre convergencia de proyectos, las orientaciones económicas, sobre todo tanto de Brasil como de Argentina, estaban sintonizadas y esto fluía relativamente bien. De acá pasamos a una segunda década que se inicia con un proceso muy accidentado, porque son los años de crisis. Primero viene la devaluación de Brasil a principios del 99, y luego todo el proceso de Argentina ya había enfrentado, tenía problemas con la convertibilidad. Después viene la salida de la convertibilidad por parte de Argentina y son shocks macroeconómicos de una entidad enorme que hacen trastabillar al Mercosur y son años en donde la negociación era alrededor de lo que se llamaba la cláusula macroeconómica de compensación, para ver, un instrumento nuevo para ver cómo se podía amortiguar el impacto de lo que estaba ocurriendo, principalmente con la Argentina, que salía de la crisis, muy debilitada. A partir de ahí se produce, pasado ese episodio, ya con recuperación económica de los dos lados, se produce una transformación de primer orden, diría yo, que es que China ingresa a la OMC y se acerca a la región tempranamente, en el 2003-2004, y son los primeros acuerdos, tanto con Brasil como con Argentina, de cooperación bilateral China y Argentina, China y con los dos países del Mercosur. Inmediatamente comienza un proceso de expansión espectacular, todos lo conocemos, del comercio
extrazona, producto de los precios y producto de la demanda, y hay una reorientación importante hacia las exportaciones que antes habían tenido predominancia en la dinámica del intercambio comercial al interior del Mercosur, se orientan hacia afuera, sobre todo impulsada por China y el resto de Asia. Ocurren cosas un tanto peculiares para un proceso de integración. Después yo me quiero reparar en algunas cosas de este tipo. Por ejemplo, el conflicto entre Argentina y Uruguay, que por las plantas de celulosa, todos lo recordarán, que mantuvo cerrado el Puente General San Martín, mantuvo problemas, hubo problemas con el comercio entre Argentina y Uruguay, estaba detenido. Eso fue al Tribunal Superior del Mercosur, no tuvo sanción ahí, o sea, una situación absolutamente anómala en un proceso de integración. Hay otro hecho interesante en esa década, que es la ampliación horizontal del bloque. Venezuela ingresa en el 2005, no formalmente, pues eso después requería todo un proceso, lo tenían que cumplir con el proceso de acceso al Mercosur, cumplir con toda una serie de normativas. Eso se va a ir demorando, pero comienza a participar como miembro de las reuniones Venezuela en el 2005. Y comienza a ver aquí marcadamente aquello que se había constituido, yo diría que era una experiencia novedosa en los 90, acá también es novedoso, pero en sentido diferente. El Mercosur adopta una estrategia comercial apartada de lo que estaba ocurriendo en el resto de América Latina, por cierto, y en el resto, yo diría en gran medida en otras partes del mundo. Digamos, en los 2000 es una explosión del regionalismo. Hay una proliferación de acuerdos regionales de comercio de distintos formatos, sur-sur y norte-sur. América Latina, sobre todo los países del Pacífico, eligen el modelo de norte-sur, ya estaba constituido el NAFTA. Chile firma con Estados Unidos allá por el 2001, 2002, Colombia lo mismo, Perú igual, etc. Mientras que de este lado del Atlántico la historia era muy distinta y el Mercosur tenía dificultades para acceder para establecer acuerdos con mercados importantes. Nota al pie, la negociación con Europa, que es el primer intento de avanzar en esa dirección, data de 1998, pero se estanca y se abandona, se retoma, etc., y sin progresos. Pero lo cierto es que había arrancado en 1998. Y entonces eso es lo que está apuntado aquí, queda al margen del proceso de expansión del regionalismo, y lo hace en una situación donde también fracasaba en la negociación multilateral. Y acá quiero pasar un aviso, digamos, para tenerlo allí a pie de página, y es que en parte no es casual, no es solamente un tema de la proclividad o no respecto del libre comercio. Hay un tema de que, vinculado a la estructura productiva del Mercosur, en el doble sentido de que, por un lado, los intereses ofensivos del Mercosur están en la producción primaria, sobre todo en la agricultura de exportación, y todo a nivel multilateral, la agricultura no fue motivo de ninguna ronda de negociación de la OMC, fue el sector más trabado, se avanzó en lo que se llaman las negociaciones de productos no agrícolas, pero la industria, la manufactura y aún en los servicios, pero la agricultura quedó al margen. Entonces, al Mercosur le costaba ubicarse en ese tablero internacional, de ahí la idea de negociar lo que se llamó el grupo de Cairns con Australia, Canadá, etcétera, pero tenía una ubicación conspicua. Y parte de la dificultad del el acuerdo con Europa tiene que ver con la protección y con la política agrícola común de Europa. Entonces queda atrapado allí. Bueno, sigamos adelante. La tercera década. Esa tercera década
como vamos a ver ahora muy rápidamente, tiene diferencias muy marcadas, porque yo diría que hasta el 2011, del 2011 al 2015, 2016 es una historia y después comienza otra un poco diferente. Veamos en qué consiste. Tenemos los primeros shocks de la gran crisis, digamos, del 2008-2009. El Mercosur se recupera rápidamente, sigue tironeado por la demanda extra zona, y luego comienza el ajuste externo en Brasil en 2013, la crisis política allí, y Argentina había ya comenzado a desplegar en 2012, 2013, 14, etcétera, medidas de defensa comercial que son adversas también a los socios. No hay ninguna distinción entre cómo tratamos a los miembros del bloque y al resto, y la integración, por cierto, pierde vigor. Se da una situación muy curiosa, que es la suspensión de Paraguay en 2012, es muy anómala, y en medio de la suspensión de Paraguay como miembro, invocando la cláusula democrática, como miembro pleno del bloque, se produce la ratificación de Venezuela, y ahí ingresa Venezuela estando suspendido Paraguay, lo que significó un trastorno desde el punto de vista de la gobernabilidad del bloque muy importante, y algo similar ocurre con Bolivia. El ingreso de Bolivia y la ratificación por parte tanto de Argentina como de Uruguay se produce en esa situación. Después lo va a ratificar Paraguay, pero no Brasil. Hoy la situación de Bolivia es que tiene 3 países que la han aceptado, falta la ratificación del Congreso de Brasil. Ahora bien, hay un cambio sustancial a partir del 2016 con la suspensión de Venezuela, y el bloque gana allí en gobernabilidad al acotar ese problema, pero no hay demasiados cambios en lo que estaba ocurriendo al nivel del comercio. Eso sigue trabado, diríamos. Y lo más importante, un hecho sumamente destacado de este periodo, es el acuerdo con la Unión Europea, que se produce por una sintonía y una convergencia de posiciones de todos los miembros del bloque. Ahí diría yo mientras que antes había cierto acuerdo en no levantar por lo menos los elementos más difíciles del comercio, sobre todo intrazona, y todo el mundo miraba hacia afuera, acá hay una convergencia en el trabajo que permite llevar al acuerdo con la Unión Europea. Ese acuerdo después voy a detenerme un poquito allí, porque se firmó, terminó la negociación, pero no está implementado, por cierto, ¿no? Ahora, sigamos adelante. Para entender de qué estamos hablando, y yo quiero después mostrar unos datos. ¿Qué quiere decir que empezamos con un modelo exigente que no lo pudimos completar? Yo lo puse en una frase que vamos del Tratado de Asunción, del mercado común, a un esquema de unión aduanera imperfecta. Y quiero subrayar el término imperfecto dentro de esa unión aduanera. ¿Por qué? Acá hago un inventario de algunos temas que permiten comprender parte de las dificultades que afrontamos hoy y que hacen que hubo obstáculos a lo largo de todos esos 30 años de historia. Primero, como vamos a ver después los números, tenemos un arancel externo común relativamente elevado. Y además tiene múltiples excepciones. Yo suelo decir que en rigor no hay un arancel externo común, sino que hay aranceles nacionales que están armonizados de alguna forma. O sea, las líneas arancelarias solamente coinciden en un subconjunto, pero hay múltiples excepciones al arancel, al manejo de los aranceles, además de regímenes de excepción que tienen un funcionamiento distinto, como es el caso de Tierra del Fuego y Manaos. Ahora bien, como hay excepciones al arancel y hay estos regímenes que lo perforan, en realidad no hay un territorio aduanero común. Cuando un bien entra al Mercosur, no es internalizado y circula por el territorio aduanero, valga la redundancia, de manera libre. No, ingresa al
al territorio, y si tiene que circular hacia otro país, se vuelve a cobrar el arancel. O dicho de otra manera, lo cual es una anomalía desde el punto de vista del modelo organizacional, es que tenemos una unión aduanera con reglas de origen. O sea, no hay una libre circulación de los bienes adentro, hay que comprobar que los bienes que circulan cumplen con la normativa de origen Mercosur, que generalmente es una normativa de valor agregado, que el bien tenga cierto porcentaje de valor agregado intrazona para poder circular. Pero hay que comprobarlo, con lo cual tiene que pasar por la frontera, tiene que estar sometido a controles aduaneros, y esto es un tema que está en parte por detrás de la dificultad de construir cadenas regionales de valor. En segundo lugar, muy importante, si bien se libera el comercio, está bien, se adoptan estos aranceles que yo digo son se manejan con excepciones y demás, pero además, esto se hace para casi todos los bienes, esa liberación, pero se preserva un régimen muy particular, especial, que no va por la normativa Mercosur, digamos, va por una normativa propia, que es el complejo automotriz. Hay protocolos particulares para el comercio automotor que van por fuera del canal general. Esto es muy importante. Además de las reglas de origen, que es un obstáculo no menor, hay otro tipo de barreras no arancelarias. Las cuestiones fitosanitarias, los requisitos técnicos, que son obstáculos técnicos al comercio, los requisitos que tiene que cumplir un bien para poder entrar, más allá de la norma de origen. Hasta hace poco no había una norma común de facilitación aduanera. En realidad, hace poquito se firmó la norma de facilitación aduanera, o sea, el paso en frontera, de acuerdo a la normativa de la OMC, pero falta la instrumentación. Y esto después convive además con aplicación de medidas de antidumping, con aplicación de licencias no automáticas. Nosotros tenemos, Argentina, que es la que aplica generosamente las licencias no automáticas, creo que la cifra es que alrededor del 20 y 25% de las licencias no automáticas se las tenemos puestas a Brasil, al socio. Luego hay limitaciones al comercio de servicios. En realidad, el comercio de servicios, hay 4 formas de prestación de comercio de servicios. Uno es el transfronterizo, otra es el que se traslada al otro lado de la frontera, otra es que el proveedor se traslada acá, y la representación comercial. El comercio de servicios, en materia de traslado de personas para prestar el servicio, no funciona porque no hay visa Mercosur para el trabajo. La prestación transfronteriza tiene problemas impositivos muy fuertes. Esto requiere, no es un problema comercial, es un problema impositivo. Para una empresa que le quiere vender un servicio desde Argentina a Brasil, tiene retenciones a las ganancias en Brasil, etcétera, que le hace, no le da la cuenta para prestar el servicio. Y después hay yo diría, ausencia de coordinación en políticas que son complementarias al proceso de integración. Y un tema que después, si lo podemos hablar, lo que sería la infraestructura física regional. No hay un mecanismo para el desarrollo y el financiamiento de obras de infraestructura que facilitarían, digamos, y que disminuirían los costos de transporte adentro de la zona de comercio. Y es una unión aduanera que no tiene bienes públicos regionales, porque como no tenemos un arancel propiamente dicho, arancel externo común, no es que podemos recaudar y financiar un fondo. Hay un instrumento que se denomina Fondo de Compensación Estructural del Mercosur, que es una imitación, diríamos, la idea está tomada de los fondos regionales europeos, pero no hay funding para eso, es muy limitado los recursos. Ellos se financian con recursos presupuestarios de cada país, esto es muy limitado,
bueno, en consecuencia no tenemos estos bienes públicos propios de una región que está en un proceso de integración. Esto en cuanto a, tengamos por detrás de los números que vamos a ver ahora, este tipo de ideas. Voy adelante. Algunos datos. Bueno, el primero tiene que ver con que es una integración con países de gran asimetría de tamaño y de niveles de ingreso per cápita, ¿no? Para, digamos, la población de Brasil es 5 veces, casi 4 veces más grande que la nuestra, Paraguay, Uruguay, etc. Entonces, tenemos diferencias muy grandes en tamaño y que eso además después tiene implicaciones con la forma en que se da el comercio. Después, aun cuando estos números son promedio, uno encuentra zonas digamos, con bajo nivel per cápita aún al interior de estos países, etc. Entonces los promedios nacionales dicen muy poco. En consecuencia, intentar actuar con algún fondo de compensación de asimetrías atendiendo a equilibrar niveles de ingresos regionales es muy complejo porque los números no dan. Ahora bien, este arreglo que yo estaba describiendo en materia de tipo institucional, ¿con qué nivel de comercio intrazona, que es una medida de la profundidad de la integración por el lado comercial, con qué niveles estamos? Bueno, estamos con unos niveles muy bajos, o sea, estamos hablando de, fíjense, 2019, no tiene sentido hablar de 2020, del orden del 10-11% del comercio intrazona. Y este detalle, en el 1998 era 25% del comercio intrazona, o sea, pierde participación el intercambio entre los socios, que tiene que ver con la reorientación que decía antes acerca de la demanda externa, del empuje de lo que significó la reorientación productiva y del comercio de estos países. Entonces, aquí hay un elemento de pérdida de vigor de ese proceso integrador que había alcanzado los niveles estos que menciono en la primera década exitosa que les decía al principio. La segunda característica, voy a correr a ustedes porque me están tapando el dato. Esto es fundamental. Fíjense cuál es la importancia relativa del Mercosur para cada uno de los miembros. Obviamente para Paraguay, país cerrado al mar, es sumamente importante. Acá están obviamente también el comercio de la venta de electricidad proveniente de Itaipú, que eso explica parte del valor de las exportaciones al Mercosur por parte de Paraguay. Uruguay está con niveles también del orden del 20 a 30%, parecidos a los nuestros, pero Brasil, que es la economía más grande, tiene la participación más chica. Entonces, si yo fuera a comparar estas cifras de aquí con las del gráfico anterior y les hago una breve relación con Europa, se darían cuenta que es el mismo modelo de integración, nos encontraríamos con alguna diferencia. Por ejemplo, el nivel de comercio intraeuropeo es del orden del 65%, 68%. Y la principal economía de la región, que es Alemania, está en niveles, no sé, creo que alcanza alrededor del 50-55% de su comercio va al resto de Europa. Este no es el caso de Brasil. Desde el punto de vista de Brasil, de la orientación del comercio de Brasil, el Mercosur es una parte, una fracción relativamente menor. Veamos cómo cómo se ha movido esto en el tiempo. ¿Qué pasa acá? Antes, los aranceles que yo les describía antes. Fíjense, vayamos con la línea de arriba. El promedio arancelario, fíjense, para Argentina y Brasil, del orden del 13-5%, baja en Paraguay al 9-10% y Uruguay al 10%. Estas
discrepancias, que para el arancel promedio haya 4 puntos de diferencia, por ejemplo, entre Argentina y Brasil y Paraguay, es mucho, porque en rigor estaríamos hablando de un arancel único para todo el bloque. No, entonces revela que hay diferencias importantes y el nivel promedio del arancel es, digamos, para uno quisiera tener una cifra sintética, es ese 12% que indico ahí. Ahora bien, este detalle es interesante. Esto es un trabajo, he tomado un trabajo del INTAL precisamente, en la distribución de frecuencia de las tarifas de los productos no agrícolas 2018 de los distintos países del Mercosur. Lo interesante, fíjense, es que tanto Brasil como Argentina tienen alrededor del 15% de las líneas arancelarias con aranceles del 25%, por arriba del 25%, ¿no? Y los otros 2 países no. O sea que los 2 países que más protegen son Argentina y Brasil, y esto en parte explica la dificultad que vamos a ver después en industria, ¿no? Bien, sigamos adelante. ¿Cómo es? Ahora tengamos algunos datos muy así generales desde el punto de vista de Argentina. La orientación del comercio de Argentina al Mercosur. Bueno, allí se va nuestro comercio de manufactura, 65%, 64,4% dice acá, son manufacturas de origen industrial y casi el 80% va a Brasil. El comercio de manufacturas nuestro es el Mercosur, somos comerciantes regionales en esa materia, sin duda. Vamos a la siguiente lámina. Y si uno mira la composición de esas exportaciones, alrededor del, bueno, acá están los números, obviamente lo que se destaca es lo que decíamos antes, amparado en un régimen propio, singular, es un comercio del complejo automotriz. Estamos hablando, creo que eran 12.000 millones de exportaciones de manufactura, casi casi la mitad de eso está explicado por el complejo automotriz. Sigamos. Ahora me quiero detener un poquito, que tiene que ver con esto que les decía antes acerca de la baja importancia relativa del Mercosur para Brasil. Quiero mirar 2 o 3 datos acerca de Brasil. El gráfico creo que es bastante expresivo y lo que quiero reparar es en el porcentaje de las exportaciones de bienes destinadas a China. Fíjense el cambio abrupto que hay entre fines de la década de los 90, cuando comienza el Mercosur, a la actualidad. Hoy en día el 35% de las exportaciones de bienes de Brasil va dirigido a China, y obviamente hay una declinación de la participación europea, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, allí significa que el socio principal está mirando para otro mercado. Eso además, diría yo, que revela un cambio de la estructura productiva de Brasil, y me animaría a decir también que revela un cambio en los actores que tienen influencia, digamos, sobre la orientación de la política económica en Brasil. Sigamos adelante. Este es unos datos tomados de un estudio hecho por la CNI, ¿sí? Y que da cuenta del grado de elaboración de las exportaciones de manufacturas brasileñas según los mercados. Y le ocurre algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, digamos, las exportaciones, que son escasas en términos relativos de Brasil hacia el Mercosur, son predominantemente productos manufacturados, y hacia China es todos productos básicos, minerales y toda la agribusiness, toda la agricultura, exportación va hacia allí.
y tiene un comercio relativamente más balanceado en términos de composición con la Unión Europea y también con Estados Unidos. Sigamos adelante. Bueno, esto es digamos, son los términos del intercambio, la evolución de la última década casi de los términos de intercambio para los distintos países del Mercosur, y donde surge claramente que el país que le ha ido relativamente mejor, que tiene, precisamente son los dos más chicos, y en particular a Uruguay, y esto a mi modo de ver tiene también un grado de explicación acerca de la actitud que tiene Uruguay respecto de las ventajas que está obteniendo del Mercosur. Bien, el último gráfico es ilustrativo que tengo aquí. Todo este Mercosur que tiene estas características, tanto en cuanto a su diseño, digamos, institucional y en la realidad comercial, es un barrio que crece poco. Es un barrio que crece, Argentina, acá tengo los datos del 2000 en adelante, una tasa anual acumulativa del 1,2%, Brasil 1,8%, vis a vis las economías emergentes que crecen del 5%. Y eso es, diría yo, relativamente engañoso porque es la trayectoria a lo largo de los 20 años, si uno lo fracciona en las dos décadas, tenemos una década de crecimiento, que es la década del 2002, 2003, hasta fines del 2010, y después el resto, que ambas, tanto Argentina como Brasil, la Argentina la conocemos bien, pero Brasil también se estanca. Bien, acá llegamos, y quiero ir rápido, los recientes factores de cambio. Y por recientes diría yo básicamente 2020-2021. Primera cuestión, la relación Argentina-Brasil. Llega a un, no voy a extender sobre esto porque lo conocemos todos, llega a un nivel de, digamos, de desacuerdo y de falta de diálogo ausente en las décadas previas, aunque hubo problemas, pero no las situaciones que estamos viendo ahora. El otro elemento es el estancamiento del acuerdo con Europa. Nos podríamos extender sobre eso, pero para decirlo en una palabra, parte de las dificultades hoy que están con el acuerdo, en parte no son de fronteras adentro, sino de la visión que tiene Europa del acuerdo con el Mercosur, y en particular con el tema ambiental. Yo creo que esto es serio, no es un accidente menor, no es tan solo un reclamo de los ambientalistas. Yo creo que a este tema hay que prestarle atención porque aún haya o no haya, se firme o no el acuerdo con Europa, cuidado con la política ambiental europea y las implicaciones para las exportaciones de bienes de nuestros países, de todo el Mercosur. Después, hay otro elemento que ha sido un reciente factor de cambio, diría yo, el desacuerdo sobre el dinamismo de la negociación externa. Esto fue público y diría yo notorio en la reunión de cancilleres del 24 de abril, donde esto se hizo manifiesto, fue muy duro el tránsito de lo que allí se discutió, y hubo una percepción de parte de los otros tres países de que nosotros vamos por el otro camino. Luego está el caso de Uruguay, que está con una convicción acerca de que el modelo de unión aduanera tal, no el modelo teórico, sino el efectivamente existente, le reporta más desventajas que beneficios, y por tanto, básicamente, tiene una postura, después podemos discutir los aspectos jurídicos y demás, pero que consiste en salirse de alguna manera del corset actual. Y acá yo subrayaría, hay un interesante trabajo de Jorge Lucangeli que describe la posición uruguaya de los últimos tiempos. Esto es una nota que se va repitiendo a lo largo de diversos gobiernos. No es que la calle Pou se ha puesto más nervioso con esto, no, se viene repitiendo desde la presidencia de Tabaré Vázquez, también de las de Mujica, etcétera, donde la idea es que busca un replanteo del tema.
Y después está el tema de Brasil, que quiere digamos, ha impulsado un programa de reformas económicas, esto es bajo el liderazgo de Guedes, y allí está puesto como un tema la rebaja del arancel externo común. En parte, Brasil se apoya en los trabajos iniciados entre Brasil, liderados por Brasil y Argentina, en el 2019, inmediatamente después de cerrado el acuerdo con la Unión Europea, y básicamente dice, bueno, si en aquel momento estábamos de acuerdo, en sintonía de que íbamos a abrir y a bajar el arancel, ¿por qué no lo hacemos ahora? Y después, lo que es muy cierto es que hay planteos divergentes sobre la inserción internacional. No tiene sentido. No, los demás nos ven de manera muy diferente, no solo por las cosas que hacemos, con los planteos que tenemos, sino por algunas medidas de tipo comercial que tomamos, la última, la del cierre del mercado, la exportación de carnes. Eso es visto de alguna manera por los otros como diciendo no hay que perder demasiado tiempo porque el camino que han elegido es otro. Y una prueba de eso es que frente a lo que ha sido este problema de la pandemia, el Mercosur no ha podido generar ninguna iniciativa de cooperación regional y multilateral. Inclusive Brasil ha sido muy vocal en la OMC por todo el tema de patentes, para la liberación de patentes de las vacunas, y Argentina no ha acompañado, no ha habido una coordinación en ese terreno, y mucho menos en el manejo regional. Entonces, el hecho de que haya pasado, estemos asistiendo, mejor dicho, a semejante cimbronazo con ausencia de diálogo y de coordinación es realmente poco menos que explicable, no es explicable para un esquema de integración. Termino con esto. Escenarios. Básicamente creo que habría dos escenarios posibles de lo que viene para adelante. Uno es el de profundización de divergencias, en el sentido que Uruguay pretendería avanzar con su propuesta de flexibilización, una política de hechos consumados. ¿Qué significa? Déjenme hacer acuerdos con terceros países y después ustedes se suman. Yo voy a ir adelante, yo no me digo que ustedes no me acompañen, pero déjenme avanzar a mis ritmos. Esto, en la forma que está planteado, es una ruptura de la unión aduanera. Uruguay sostiene que se puede arreglar con una resolución, pero yo diría que hay elementos de juicio suficientes para decir que esto es una modificación del Tratado de Asunción. Obviamente Uruguay no quiere pasar internamente por ese episodio. Y Brasil, que en parte ampara con el silencio la posición de Uruguay, insiste, que ejerce actualmente la presidencia pro tempore del Mercosur, insiste en la reducción del arancel externo común, es decir, retomar la posición de 2019, segundo semestre. Y después hay alternativas de negociación. Una posibilidad es impulsar una agenda de negociación externa con un cronograma acordado, de manera tal de descomprimir la posición de Uruguay, es decir, bueno, sí, vamos adelante con las negociaciones, con las que ya están, por ejemplo, la de Corea, o incorporando algún otro país. Lo que ocurre es que el interés de Uruguay es negociar con China, y esto lo veo, después podemos discutirlo, lo veo muy difícil inclusive que Brasil acceda a eso. Y se podría, insisto, negociando qué de la agenda externa se puede impulsar, definir una reducción de aranceles en un número acotado de posiciones, que sería una suerte de camino intermedio entre el extremo que sostiene Brasil y Argentina está tratando de acercar posiciones en ese sentido. Ahora bien, en cualquier caso, lo curioso de esto, y termino acá, es que estas alternativas de negociación también tienen que abocarse a tratar de mejorar todos estos otros aspectos que decíamos antes de la dificultad del espacio intrazona, si no, no va a haber avances.
por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea significa adoptar una serie de normativas, básicamente con las reglas de origen, que se podrían ir trabajando con independencia que se arribe a ese acuerdo, porque al Mercosur le conviene de cualquier forma todo el tema de lo que decíamos antes, de facilitación aduanera, etc. O sea, se pueden encontrar elementos para trabajar en eso, pero partimos de lo que decíamos antes, por primera vez en la historia del Mercosur, más allá de las alternativas que hubo a lo largo de estos años, hay una marcada desintonía, falta de sintonía entre los socios acerca de la inserción internacional. Y termino acá. Creo que la última lámina para decirle muchas gracias y me extendí un poco más de lo que tenía previsto. Me vas a disculpar, Maxi, y todo. Sí, ningún problema, Ricardo, al contrario, gracias. Muchas gracias.